Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 14 al 21. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho, autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, date prisa, y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿Y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Hoy exploraremos dos pasajes bíblicos que tratan sobre la administración fiel de los recursos que Dios nos ha confiado. Ambos pasajes destacan la importancia de ser administradores fieles de lo que Dios nos ha dado. A través de estas lecturas reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. La primera lectura nos lleva al corazón del ministerio del apóstol Pablo. A lo largo de sus cartas, Pablo desempeña un papel fundamental en la expansión del Evangelio y en el fortalecimiento de las comunidades de creyentes. Su pasión por compartir el mensaje de Jesucristo son contagiosos y ejemplares. Pablo enfatiza la convicción que tiene en cuanto a la comunidad a la que escribe. Él cree que están llenos de bondad y conocimiento y está convencido de que son capaces de enseñarse mutuamente. Esto es significativo porque muestra el respeto y la relación de igual a igual que Pablo tiene con los creyentes romanos. A pesar de ser un apóstol, no ve su autoridad como algo que lo coloque por encima de ellos, sino que lo ve
como un don para servir a la comunidad. Este enfoque es esencial para entender la naturaleza del liderazgo cristiano. Los líderes no deben verse a sí mismos como señores sobre los demás, sino como servidores dispuestos a compartir su fe, conocimiento y sabiduría con otros. La autoridad en el cristianismo se basa en el amor y el servicio, no en el poder. Pablo se enorgullece de su ministerio en la región desde Jerusalén hasta Ilírico. Estas eran áreas donde el Evangelio aún no se había predicado. Su misión era llevar el mensaje de Cristo a donde nunca antes se había escuchado. Esta es una llamada poderosa a la expansión del Evangelio y un recordatorio de que el trabajo de proclamar la buena nueva de Jesús no tiene límites geográficos. Pablo se refiere a sí mismo como el ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Aquí vemos la humildad de Pablo en su servicio a Dios. Él no se llama a sí mismo un líder, sino un ministro. Esta es una palabra poderosa, ya que sugiere bondad y servicio a los demás. El papel de un ministro es llevar a cabo el trabajo de Dios en la tierra, lo cual incluye compartir el Evangelio, pastorear y discipular a otros. A menudo, los líderes cristianos pueden ser tentados a exaltarse a sí mismos, pero la actitud de servicio de Pablo es un recordatorio de que estamos llamados a humildemente servir a Dios y a su pueblo. Pablo comparte que su misión no era solo proclamar el Evangelio, sino llevar a cabo la obra de Dios a través de señales y maravillas. Estos actos milagrosos no solo eran un testimonio del poder de Dios, sino también un medio para transformar la vida de las personas y establecer el fundamento de comunidades de fe. El Evangelio no es solo palabras, es un poder que transforma. En el ministerio de Pablo, vemos una profunda comprensión de que el Evangelio puede liberar a las personas de la esclavitud del pecado y conducirlas a la libertad en Cristo. Esto es una verdad fundamental que debemos abrazar y compartir en nuestro propio ministerio. Además, Pablo también comparte su visión y su deseo de no construir sobre el fundamento de otros, sino predicar donde nunca antes se había predicado. Esta visión revela su compromiso con el crecimiento y la expansión del reino de Dios. No se contenta con simplemente construir sobre el trabajo de otros, sino que anhela llevar la palabra de Dios a donde aún no ha sido oída. Esta visión debe inspirarnos en nuestro propio caminar con Cristo. No estamos llamados a vivir una fe aislada y cómoda, sino a llevar el Evangelio a las áreas vacías, a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar acerca del amor redentor de Cristo. En esta lectura vemos un modelo de ministerio centrado en el servicio, la humildad y la visión. Pablo no solo compartió el Evangelio, sino que lo vivió de una manera que inspiraba a otros a seguir a Cristo. En nuestras propias vidas debemos buscar ser ministros de Cristo, listos y dispuestos a servir a los demás con amor y humildad. Debemos abrazar la visión de llevar el Evangelio a donde aún no ha sido oído. Que el ministerio de Pablo sea un recordatorio de que nuestro llamado como seguidores de Cristo es un llamado a la acción, un llamado a ser instrumentos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Que la palabra de Dios nos inspire y nos guíe a vivir vidas que reflejen el amor y el servicio de Jesús. En la parábola del Evangelio, Jesús nos cuenta la historia de un administrador que estaba a cargo de las posesiones de un hombre rico. Cuando se entera de que será despedido de su trabajo, debido a su mala administración, entra en acción de una manera sorprendente. En lugar de aceptar su despido, con resignación, el administrador decide tomar medidas audaces. El administrador llama a los deudores de su señor y les pide que reduzcan las deudas que deben a su señor. Al hacerlo, espera ganarse el favor de estos deudores para asegurar su futuro, sabiendo que no puede realizar el trabajo físico necesario y sintiendo temor por su futuro incierto.
La respuesta de su señor a esta acción sorprende aún más. Aunque el administrador actuó de manera deshonesta, su señor elogia su astucia. Jesús destaca la perspicacia del administrador al adaptarse a una situación difícil y utilizar sus recursos limitados para prepararse para su futuro, y compara esta astucia con la forma en que los hijos de este mundo son a menudo más astutos en sus asuntos mundanos que los hijos de la luz. A primera vista, esta parábola puede resultar desconcertante o incluso problemática, ya que parece que Jesús elogia a alguien que se comporta de manera deshonesta. Sin embargo, al considerar el contexto y las lecciones más amplias de las Escrituras, podemos encontrar un significado más profundo. Primero, Jesús no está elogiando la deshonestidad del administrador, sino su astucia. Esta astucia, a pesar de ser utilizada de manera errónea en este caso, refleja una cualidad que los creyentes también deberían tener. Jesús aconseja a sus discípulos que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La astucia se relaciona con la habilidad para entender y responder sabiamente a situaciones difíciles. Segundo, Jesús utiliza esta parábola para resaltar la diferencia entre la mentalidad del mundo y la mentalidad del reino de Dios. Los hijos de este mundo, a menudo, son hábiles en asuntos terrenales, mientras que los hijos de la luz deben ser igualmente hábiles, pero en asuntos eternos. Jesús nos está invitando a aplicar la misma intensidad y sabiduría en nuestra vida espiritual que aquellos que buscan el éxito y la seguridad en el mundo material. La parábola nos llama a considerar si invertimos la misma energía y estrategia en nuestro crecimiento espiritual que en nuestras vidas mundanas. Tercero, esta parábola ilustra la importancia de la previsión y la preparación para el futuro. El administrador sabía que su tiempo de empleo estaba llegando a su fin y tomó medidas para asegurarse un futuro. En nuestras vidas también debemos considerar nuestro futuro eterno y tomar medidas para prepararnos para la eternidad. Esto no significa actuar deshonestamente como el administrador, sino vivir con sabiduría y previsión, asegurándonos de que nuestras prioridades y acciones reflejen la inversión en el reino de Dios. Al considerar esta parábola desde una perspectiva espiritual, podemos ver que al igual que el administrador, enfrentamos un tiempo limitado en este mundo antes de enfrentar un despido inevitable. Nuestra astucia no debería centrarse en el engaño o la manipulación, sino en cómo usamos nuestras vidas para influir en el reino de Dios y prepararnos para el juicio venidero. Recordemos que somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Nuestras vidas, dones, talentos y recursos no nos pertenecen, son un préstamo de Dios. Como administradores, debemos usar sabiamente todo lo que Dios nos ha dado. En última instancia, la parábola del administrador deshonesto nos recuerda que debemos usar la sabiduría y la astucia en nuestra vida espiritual. Esta astucia implica una visión de futuro y una inversión en el reino de Dios. En lugar de seguir los valores del mundo, debemos ser hábiles en las cosas eternas. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para ser administradores fieles de todo lo que nos ha confiado. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por las bendiciones y por los dones que has derramado en nuestras vidas. Reconocemos que somos administradores de tus bendiciones y responsables de cómo las utilizamos. Ayúdanos a ser buenos administradores de la gracia, la verdad y el amor que nos has confiado. Señor, danos la determinación y el celo para compartir el Evangelio y servir a los demás. Que podamos abrazar nuestro llamado como Pablo, con humildad y gratitud, por la misión que nos has encomendado. Te pedimos, Dios bendito, que nos guíes y nos fortalezcas en nuestro viaje de fe. Que podamos ser testimonios vivos de tu amor y de tu gracia en el mundo.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.